Buen entrante, también esas anchoas, pero ahora nos vamos con nuestro imprescindible que está dentro de la cocina de nuestra tierra, el libro de España Directo, y cocinamos torto de pollo con cebolla, pimientos y queso. Voy a enseñar la foto para que vean cómo queda en la foto. Ahora veremos cómo se desenvuelve Tino Cueto en la cocina, aunque él no va a cocinar y eso ya nos da una tranquilidad. Tino, adelante. Yo estoy de acuerdo con eso, Roberto, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, una de las recetas que está incluida, lo acabas de decir, en este volumen que acabamos de editar, La cocina de nuestra tierra, las mejores recetas de España Directo, un viaje por la gastronomía tradicional española. Aquí lo tenemos, el torto de pollo con cebolla, pimientos y queso. Y vamos a empezar ya. Ingredientes para hacer este torto. Aquí los tenemos: harina de trigo, sal, harina de maíz, ojo porque es una de las protagonistas, Roberto, de este plato. Luego diremos por qué es protagonista. Ya tenemos también yo me la apunto. los muslos de pollo que hemos hecho a la brasa. Continuamos por aquí con la cebolla, con el pimiento rojo, el pimiento verde, el tomate y, ojo, también otro de los protagonistas, el queso de Vidiago, que lo vamos a rallar después, queso de vaca. Y para conducirnos por este maravilloso viaje que va a ser el cocinado de esta receta, hemos habilitado este super fogón dentro de la sidrería Tierra Astur, que lleva 30 años, ojo, es preciosa, ahí está, 30 años la contemplan a esta empresa, 40 desde que empezaron a comprar quesos por toda Asturias. Con nosotros Paco Botas, que es el director gastronómico de Paco Astur. Paco, empezamos con el amasado de la harina, ¿verdad? Exacto, lo primero que hacemos es, hemos mezclado todos los ingredientes que has enunciado con el agua para hacer una masa, y de esa masa lo que está haciendo Alberto es estirando con la mano, como se hace tradicionalmente, unos tortos para darles el grosor necesario para poder freírlos. Te decía después. que llevan un 20% de harina de trigo, un 80% de harina de maíz. ¿Por qué ese protagonismo aquí de la harina de maíz? La harina de maíz, antiguamente se utilizaba solo la harina de maíz porque no teníamos harina de trigo. Claro. Y eso ¿vale? es algo común en todo el norte de España, Roberto, todo algo el norte. común, porque claro, en época en la que no había, sobre todo en la posguerra, había que recurrir a esa harina de maíz. Bueno, esa harina de maíz que la hemos llevado aquí al tortero, si no me equivoco. A la tortera, sí, a la tortera, que es donde tenemos el aceite hirviendo. Tiene que estar muy caliente y muy abundante el aceite. ¿A cuántos grados? ¿Qué aceite? 170, 180 grados, un aceite de oliva. Podría valer un girasol, pero en principio nos gusta más utilizar el oliva. Que sí. Fíjate cómo se va inflando. Vamos a echar, David, vamos a echar ese otro torto aquí. Eso es. Y cómo se va inflando. No lleva levadura ni lleva nada. No lleva levadura. El secreto está en el grosor del torto. El torto tiene que ser un grosor determinado para que después, al echar el aceite por encima, vaya subiendo, vaya creciendo. Hay que decir, Roberto, que, como lo decíamos antes, es un plato muy común, tiene bastantes similitudes con el que se hace en Cantabria, la torta de Borona, aunque en Cantabria es a la plancha, y también en el País Vasco, lo que se conoce como talo en el País Vasco, aunque aquí también hay otras variedades, ¿verdad? Tradicionalmente también se hacía la plancha aquí, incluso se hacía dulce, con azúcar, se tomaba con leche por las mañanas. Es un plato que ha tenido muchas acepciones. Bueno, vamos ya con el relleno. El otro, David, que lo tenemos aquí, el relleno a base de el pollo, los muslos de pollo, esa carne que hemos pasado por la parrilla. Esa carne la hemos hecho en la parrilla. Aquí tenemos una gran parrilla, y en esa parrilla nos han hecho los muslos nos han hecho el pollo. Se ha desmenuzado, se ha troceado, y ahora lo que hacemos es lo salteamos un poquito para terminarlo, y a la vez, en cuanto lo tengamos salteado, le añadimos esa fritada que llamamos nosotros, que es una fritada que lleva cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, bueno, todo Tino. muy salteado, muy pochado, para que ahora se junte a una pequeña farsa todo. Pues imagínate, ¿vale? Roberto, el aroma que está desprendiendo. No me lo quiero ni imaginar, ese fuego que amigo. acaba de salir, que siempre es tan bonito. Un plato contundente para cenar, ¿verdad? Muy contundente. Porque claro, antes había que ir a trabajar al campo. Sí, y la gente venía con mucha gana, y entonces había que darles cosas importantes, cosas con mucha fuerza. Sí es verdad que ahora vamos a hacer ese torto que tenemos. Hay que rellenarlo. Lo vamos a ponerlo encima. Encima. Vamos a ponerlo encima. Fíjate, es como un cojín, como un cojinete. Exactamente. El torto, y lo vamos a decorar, decirlo de alguna manera. Lo vamos a pintar, ¿no? Lo vamos a pintar. Este cuadro tan gastronómico, nunca hay mejor que dicho. tener siempre cuidado, porque cuando sufla se queda aire dentro, y entonces te puedes quemar con el vapor. Siempre cuidado. Entonces lo que hacemos simplemente es coger este relleno que hemos hecho,
¿vale? Y lo ponemos bueno, por Dios encima. mío. Lo ponemos por encima, ¿vale? Que vaya bien impregnado con el aceitito que tiene, con el sabor del aceite que tiene. Claro, que claro. tiene toda esa... Y luego cogemos el queso. Un El queso queso que rallado, hemos que ya rallado. lo hemos rallado, Sí. ¿vale? Y entonces, siendo generosos, ¿vale? Porque aquí, y además en Tierras Tour, el tema de los quesos lo llevamos muy a gala, evidentemente. ¿Cuántas mucho... variedades de queso hay en Asturias? Pues hay más de 40 variedades de quesos y nosotros, la empresa desde el principio ha tirado de las queserías, de todos los quesos tradicionales y hemos sacado adelante queserías que se hubiese desaparecido algún queso. si no ¿Esto hubiese para sido por cuánto nosotros. es Esto es... este torto? ¿Para cuántas personas? Este torto en Asturias es para un niño pequeño. ¿Qué me estás diciendo? Sí. ¿Un paisano? No, esto es para un niñín. Ah, para un niñín. Para uno como esto es tú, para un Tino. niño. No. Nosotros el torto normalmente que hacemos... Esto para cenar. Que hacemos, Roberto, que hacemos para una persona un poquito mayor, ya es este otro torto que ya tiene otro tamaño. Y esto lo Anda, podemos combinar ¿vale? también. Que lo podemos hacer igual y aquí ya lo... Con ese culín que Venga, ahí fuera, estás cantando, que está Joaquín. Joaquín. La última vez Estanciando que lo ese hiciste tú, Tino, te superculín. mojaste el flequillo. ¿Eh? Muy bien. Pues oye, fenomenal. Fíjate, Roberto, vámonos. Luego de comer esto nos vamos a correr. Venga, Sí, bueno, sí, pues ahí nos fundamental, quedamos con esa Hay que hacer imagen luego una carretina. del torto maravilloso. Yo que tú lo probabas, Tino, también el curí, porque ya está fuera de horario. Me llevo el libro y nos vamos corriendo, porque la vida, como todo, pasa de momento. Disfrútenla. La vida pasa de momento.